Hola amigos, soy Ricardo Mera. En esta ocasión vamos a revisar un libro interesante que se llama Equilibrio del doctor Daniel López Rossetti, un doctor argentino especializado en lo que es medicina del estrés. Es interesante la filosofía que tiene este doctor y la refleja, de hecho, muchas ideas que comparte en este libro resultan muy útiles y vamos a revisarlas. Habla de razón versus emoción, ¿no? El libro se torna a eso, al equilibrio que tiene que ver entre nuestra mente racional y nuestra mente emocional. Da un recorrido bastante interesante, empezando por conceptos como lo son la filosofía, el amor hacia la sabiduría, hacia el descubrimiento que es propio del ser humano, la mayéutica, esa capacidad de poder interpretar las ideas y que no sean simplemente impuestas, que empieza por Sócrates, haciendo una distinción ya entre esta cultura, la cultura griega, donde se destaca Sócrates, ya por sus principios racionales, Platón, el que plantea que nuestras ideas vienen a modo de personas que están sentadas en una caverna y que pueden ver solo sombras y que lo que realmente pasa atrás es nuestro inconsciente lo que nos lleva a desarrollar nuestra vida. Aristóteles habla de que todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros realizamos y sabemos, viene percibido a través de los sentidos. Por otro lado, un poco más emocional, se habla de la cultura oriental, donde resalta Buda. Buda, que habla del fin del sufrimiento, estos tienen conexiones más espirituales, más con la naturaleza, más de orden emocional. Y todo esto va a depender nuestra manera de percibir la vida, porque tenemos ciertas sinapsis que ya vamos a ver en adelante qué significa la sinapsis y cómo nos van en sí codificando nuestra cultura, la manera de interpretar el mundo. Conciencia y la noción del yo. Se avanza en este recorrido cultural donde se descarta, donde se resalta lo que habla Descartes, divide ya lo que es el cuerpo y la mente, haciéndole como el cuerpo algo material y la mente como que un tipo alma, como dividiendo, es una idea realmente innovadora para el tiempo de Descartes. Sin embargo, Spinoza lo contradice y se mantiene bastante esta tendencia hasta la actualidad. Mente y cuerpo son una unidad. Nuestra mente, por lo tanto, son las funciones que determinan la vida, más el inconsciente, subconsciente y consciente. Que en general esta combinación daría movimientos de ajedrez infinitos, podríamos decirlo así, por ejemplificar, una red de telarañas muy grande, una red de caminos que nos llevará a distintos lugares, a distintas interpretaciones, a distintas cosas de conocimientos, de saberes, de filosofías. Entonces la mente es una infinidad, ¿no? Que está compuesta por estos factores y nos van a llevar a descubrir muchísimos más. El, Solamente de 3 a 5% se habla de la conciencia. La conciencia, cuando hablamos de conciencia, es esa interpretación que nosotros tenemos en primera persona, lo que nosotros vivimos desde nuestra perspectiva. Sin embargo, eso solo representa de un 3 a 5% de nuestra manera de ser. El yo, el ego, que por Freud viene siendo, como él lo interpretaba, la división, ¿no? El ego, el super yo, el ello, nuestra expresión consciente, o también como mencionaba Carl Jung, es la parte consciente de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Como quiera que lo podamos llevar, es esa suma de habilidades, de aptitudes, de conocimientos que nos hacen ser nosotros mismos, que nos hacen ser a cada uno de nosotros lo que somos. Sin embargo, un exceso de ego, por eso el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como algo en contra del bienestar. Un exceso de ego estaría un poco mal, ¿no? Habría que corregir y está en contra del bienestar estar con tener un exceso de este ego.
La metacognición igual es algo interesante, es nuestra capacidad de vernos en tercera persona, de mirar nuestros propios pensamientos. Aquí es importante y se habla del ego por nuestra realidad subjetiva. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo nosotros tomamos las cosas, porque en la manera que nosotros afrontamos, que vemos las cosas es subjetiva. Tiene que ver mucho con nuestro carácter que se va desarrollando en el tiempo con las influencias que tengamos de nuestros padres, en la escuela. Cada momento que vayamos viviendo va a sumar algo a nuestro carácter. El temperamento, que es algo heredado no solo de nuestros padres, sino de nuestra árbol familiar. Y esto irá formando nuestra personalidad, que como repito, se menciona es subjetiva. Se dice y se ejemplifica López Rossetti dice que es como que muy solo por poner un ejemplo fácil, la mente viene a ser un software y el cerebro un hardware, ¿no? La mente viene a ser la programación de nuestro cerebro, pero hay algo que lo hace totalmente diferente y totalmente compleja y es la neuroplasticidad, que sería la capacidad del ser humano para poder reprogramarse continuamente, para poder aprender cosas nuevas, adoptar ideas nuevas y a partir de eso hacer nuestra personalidad para mejor, sería lo ideal, ¿no? Aunque también lo contrario sucede. Un ejemplo aquí es los taxistas de Londres, donde hacen un estudio con los aparatos de neurociencias, en el cual en Londres los taxistas tienen que dar una prueba de todas las calles que existen en la ciudad. Entonces miran cómo el hipocampo tiene un desarrollo increíble, mucho más alto del de la persona normal. Y aquí se muestra claramente lo que es la neuroplasticidad, la capacidad de reprogramar según la necesidad del ser humano. Habla de los sueños. El sueño REM, que es el que más me llamó la atención, es la cuarta etapa del sueño donde nosotros prácticamente soñamos. Aquí se destaca porque hay actividad emocional. Es, en el cerebro se activan las mismas funciones bioeléctricas como que si estuviéramos despiertos. Sin embargo, esta actividad no rebasa los límites de la mente y se da solo en actividad emocional, sin que haya tanta actividad racional. Y es por eso que nuestros sueños la mayoría de las veces son una extensión de nuestro yo consciente. Sin embargo, por parte emocional, no por parte de conciencia, que tan solo es un 3 a 5% de lo que nosotros somos, sino por parte ya del cerebro límbico, que vamos a ver igual acá. Entonces les decía, ¿no? Que es la actividad bioeléctrica como que estuviéramos despiertos, sin embargo, esta no pasa al cuerpo. La importancia del sueño, se habla de que se procesa las actividades que se hace durante el día. La memoria es muy importante y recomienda doctor López Rossetti que una siesta puede hacer asimilar ciertos conocimientos que estamos adquiriendo. Habla también del sueño diurno, esa capacidad de imaginar mientras estamos despiertos. El sueño lúcido, que es una capacidad ya un poco más compleja de meternos en nuestro sueño REM y poder controlarlo a nuestra voluntad, que es una sensación muy placentera, se menciona, ya que podemos soñar prácticamente lo que nosotros decidamos. Espejos de la mente, la empatía. Ya yéndonos a un poquito el desarrollo de cómo funciona nuestra mente, se habla que hasta los 3 años los niños simplemente saben, sienten, piensan que todo lo que ellos hacen sienten lo mismo los demás. Entonces, la capacidad de un niño hasta los 3 años de su mente es activar estas neuronas de espejos, de pensar que los otros saben, sienten y piensan lo mismo que ellos. A los 4 años ya y en adelante se da recién su identidad propia y se desarrolla lo que es empatía. Empatía en la parte de la razón para con su desarrollo cognitivo y en la parte emocional para con su desarrollo introspectivo y también con las relaciones sociales que tenga que afrontar.
Se habla de un término serendipia, es el hecho de nosotros poder descubrir algo muy interesante, pero totalmente distinto a lo que nosotros en realidad buscábamos. Por ejemplo, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Él realmente nunca se imaginó que iba a encontrar un nuevo continente, sino que su objetivo era ir a las Indias y demostrar que la tierra es redonda, ¿no? Pero descubrió América y aquí se aplica este término, la serendipia. Las neuronas de espejo, como les mencionaba, se desarrollan aún más y permite intuir intenciones, emociones y sentimientos de las demás personas para ya hacernos en adelante esas personas sociales que somos. La memoria, el saber y los recuerdos. Una neurona está formada por su cuerpo, que es el axón. Las dendritas, ojo, una neurona tiene un solo axón. Sin embargo, las dendritas, que vienen a ser como los tentáculos que le sale a las neuronas, son múltiples. Y estas van a permitir la sinapsis, que es la transmisión de información, el hecho de nosotros crear ese conocimiento que tenemos dentro de nuestra mente. Y esto es lo que va a permitir lo que mencionábamos acá, un movimiento infinito de jugadas como a modo de ajedrez, a modo de vías, aquí puesto a modo de telaraña, para que nosotros podamos tener múltiples interpretaciones, múltiples conocimientos y cada ser humano sea distinto, ¿no? Y los neurotransmisores que son la gasolina para poder hacer que el motor de la memoria, el motor de esta conexión llamada sinapsis entre dendritas que harían posible la interacción entre las neuronas sea posible, ¿no? La neuroplasticidad, por lo tanto, es esa capacidad del ser humano para tener múltiples conexiones entre las dendritas, entre neuronas, que nos hacen tener conocimientos que realmente pueden llegar a ser ilimitados. La memoria se repite bastante, esto es a partir de la conciencia, a partir del yo. A corto plazo hablamos de una memoria de trabajo, de una memoria que realmente hace que nosotros nos desarrollemos en el día a día. A largo plazo tiene la parte explícita, que es se divide a su vez en la semántica, que es la que nos permite recordar cosas como que París es la capital de Francia, como las multiplicaciones y demás cuestiones que resultan básicas y las aprendemos en nuestro primer periodo de educación. La episódica que viene a ser una memoria tipo autobiográfica, la que nos permite recordar las cosas que van pasando en nuestra vida, situaciones, y la implícita, que es la que más peso tendrá en nuestra mente, ya que es la inconsciente. Por lo tanto, la memoria funciona como una adquisición, una consolidación y una recuperación. Estas son las tres fases para que algo ingrese en nuestra mente, y a medida de que más fuerte sea este proceso, más resaltarán estos conocimientos o estos recuerdos en nuestra memoria. El aprendizaje es continuo, es esa plasticidad, es esa capacidad del cerebro de adaptarse a las cosas, y la neuroplasticidad viene a ser como la capacidad que nos permite hacer que nuestro cerebro sea como una plastilina, ¿no? Que nos permita ir adaptándonos y conociendo un millón de cosas en un millón de formas. La realidad y la percepción. Se repite, la realidad es subjetiva y por eso mucho ojo con la oportunidad que le damos a la duda, ¿no? Cada vez que nosotros aprendemos más, nos damos cuenta lo ignorantes que podemos ser, porque hay una capacidad de percepción subjetiva infinita. Cada cultura puede percibir de diferentes formas una cosa, cada familia, cada persona. En sí, hay que darle oportunidad a la duda, y como ya lo dijo Mark Douglas, a veces la realidad o la verdad es aquella que funciona, y por más lógico que parezca algo que nosotros digamos, si es que no funciona en ese debido momento,
termina siendo mentira, y no es eso, sino que la realidad y la percepción son subjetivas a las situaciones, subjetivas a las personas, subjetivas a las culturas y a un millón de cosas que intervendrán para que esta información, este conocimiento que nosotros tengamos sea veraz, oportuno, más que veraz, ¿no? Entonces, qualia es lo que es la palabra que López Rossetti usa para este fenómeno, ¿no? De la realidad subjetiva que nosotros tenemos. Y en este sentido, la razón y emoción también se debe tomar desde esa perspectiva de que cada quien tenemos realidades distintas y hay que meterse en el guión, en la interpretación de la otra persona. Aquí utilizaremos nuestra inteligencia emocional para poder primero conocernos internamente y después manejar también las relaciones externas. El cerebro, pensar y sentir. Siempre el pensar y el sentir van a estar cargados de un contenido emocional. El hecho de que aquí menciona algo muy interesante, la frase que más me gustó de López Rossetti, y sin embargo menciona que esta la dijo en su anterior libro, ¿no? Los humanos no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Entonces siempre, por más de que sea inconsciente en nuestra decisión, nuestro actuar emocional, siempre va a predominar en las cosas que hagamos, por más que digamos que estamos pensando bien, ¿no? De hecho, siempre van a haber factores emocionales que influyan en estas situaciones. Para explicar la clasificación de los cerebros, usa este ejemplo de las tres mamushkas, que son aquellas muñecas rusas que creo que muchas personas hemos tenido la oportunidad de ver, que van una dentro de otra, ¿no? De la misma manera, menciona, tenemos capas en nuestro cerebro, la memoria más antigua, la memoria reptil, que es la encargada de la supervivencia. Aquí, como médico, él habla que esta parte de nuestra mente actualmente es la que nos ayuda a los procesos de digestión, de circulación, de respiración, el, el hecho de la reproducción. O sea, son cuestiones de nuestra mente que más ha vivido, nuestra mente reptil, que nos llevarán básicamente a la supervivencia. El cerebro límbico, que básicamente es el cerebro emocional. Y aquí lo dice, es control y memoria emocional, es a partir de donde van a salir nuestros sentimientos, es lo que ya se viene desarrollando como capa del cerebro y nos hace prácticamente mamíferos. La neocorteza ya es el desarrollo cognitivo, la parte más nuevita del cerebro que nos permite razonar, que nos permite tener lógica. Hay que tener algo importante. Al ser el reptil y el cerebro límbico, los cerebros más antiguos, los cerebros con los que más hemos vivido, los recuerdos siempre dependerán, los recuerdos, los conocimientos que tengamos de la carga emocional que tengan a su debido tiempo. Por eso el aprendizaje debe estar cargado de emoción para que sea más fuerte. El mecanismo emocional, de la misma manera, divide en tres las partes con las cuales interpretamos nuestras emociones. No le da, aquí entra en un debate, ya que el conjunto de estas tres deberían tener un nombre, ¿no? Pero las divide. A veces es confundido que es una sola, sin embargo, el poderío que van teniendo, empezando por las sensaciones. ¿Cómo estás? Las sensaciones son las más simples. La información que nuestro cuerpo le da a nuestra mente para hacer esta pequeña, la respuesta a esta pequeña pregunta. ¿Cómo estás? Si tengo una sensación de bienestar. Simplemente porque, yo que sé, afuera me encontré $1, por ejemplo, eso va a hacer que tenga una sensación positiva. Y sí, es la base de este mecanismo emocional, que después sí vendrán las emociones, son aquellas que son básicas y son las mismas para todos los seres humanos independientemente de la cultura. Son las vivencias de nuestro rostro. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Son esas emociones básicas que se distinguen prácticamente en el rostro de una persona
independientemente de la cultura o de la parte del mundo que sea. Aquí se destaca bastante la comunicación no verbal, que ocupa un gran porcentaje en nuestra comunicación. Y por último, que lo vamos a ver ya mismo, vienen los sentimientos. Bien, los sentimientos, para lo cual López Rossetti había dado un capítulo aparte. Se menciona es el pináculo de los afectos. ¿Qué es un pináculo? Un pináculo es la parte que sobresale en la arquitectura gótica, así lo explica, ¿no? En su libro. Son la máxima expresión, son una mezcla ya de emociones que perduran en nuestro pensamiento. Puede ser el amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia, la venganza, los celos. Estos sentimientos y más bien los afectos en sí son necesarios, todos, ojo, incluso los de carácter un poco negativo. Y para explicar esto, López Rossetti ocupa el término teleonomía, que es la capacidad de subsistencia de ciertas características ante la evolución. Entonces destaca que si es que se han mantenido en el tiempo estas características, y en este caso los sentimientos son necesarios. Por ejemplo, el hecho de el amor, ¿no? Es uno de los sentimientos más necesarios para poder convivir con las otras personas. Eh, la culpa para poder saber que hemos hecho mal. Y en sí habrá razones por las cuales los sentimientos han subsistido y nos hacen diferente a otras especies. Un poco de diferencia, ¿no? Entre las emociones son públicas, mientras que los sentimientos se ven en acciones. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una emoción, y lo decíamos, las emociones son universales, se nota en nuestro rostro claramente, mientras que los sentimientos van a ser nuestras acciones y muchas veces podemos incluso ocultarlos y muchas veces solo lo decimos a las personas de nuestra confianza. También las emociones se tienen que ver con el tiempo, que es poco. En realidad son por ahí un momento, no es lo mismo una alegría que ser feliz, por ejemplo. La alegría es una suma de un momento que tiene una influencia positiva en mí y por lo tanto me hace sonreír, me pone alegre. Sin embargo, la felicidad, por otro lado, podría ser esa suma de emociones, de sensaciones que a lo largo del tiempo, haciendo una retrospectiva, podríamos decir son positivas y eso me hace feliz, me hace tener bienestar. Se habla de la emoción inteligente. Una inteligencia social se destaca porque en realidad es lo que nos hace poder tener cierta influencia sobre las demás personas y destacarnos en un mundo donde el ser humano es un fenómeno social. La inteligencia múltiple. Se habla bastante de que todas las personas tenemos habilidades, todas las personas poseemos todas las habilidades que engloban a un ser humano, sin embargo las tenemos en mayor o en menor rango. Entonces de esto habla la inteligencia múltiple. El objetivo de este capítulo es la inteligencia emocional, la cual resalta por su característica que es la empatía. Y a pesar que fue desarrollada por varias personas ya hace tiempo, quien la hace popular, quien la desarrolla de mejor manera es Daniel Goleman. Eh, se, se explica bastante con el funcionamiento de nuestro cerebro y los famosos asaltos en la amígdala, en los cuales nuestras emociones más primitivas muchas veces sobrepasan esa capa que podíamos ver antes de la neocorteza del cerebro un poco más racional y nos hacen tomar decisiones en base a lo emocional, en base a lo primitivo. Entonces, la inteligencia emocional es la correcta gestión de todos estos impulsos que muchas veces vienen de la parte más primitiva de nuestro cerebro, sabiendo primero percibirlos, comprenderlos,
Y por último, regularlos, ¿no? Hacer una gestión, como inicia correctamente Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional, citando a Aristóteles, el cual menciona que no es lo adecuado no enojarse nunca, no entristecerse nunca, sino hacerlo en la medida correcta, el tiempo correcto, con la persona correcta y a lo que se llama, en resumen, la emoción adecuada. Cinco de las características, según Goleman, de la inteligencia emocional, empezando con el autoconocimiento, saber reconocer, percibir estas acciones, estas emociones que salen directamente disparadas en nuestro cerebro más primitivo, desde la amígdala, la autorregulación, la gestión de aquellas cosas que ya conocemos para ser mejores en esta personalidad, ser más inteligentes emocionalmente, la automotivación, la capacidad de aferrarnos a un propósito, de conocer cuáles son las cosas que si es que estamos tristes nos pondrán mejor, que nos mantendrán en equilibrio, el manejo de una tristeza, del estrés, la empatía, la capacidad. Ojo, hasta aquí las tres primeras han sido del conocimiento de sí mismo. Las dos siguientes son del conocimiento y de la gestión de las emociones, pero de los demás. La empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos de los otros, y las habilidades sociales que ya van más allá de usar este conocimiento combinado, ¿no? De cómo soy yo, cómo pueden ser los demás y según eso gestionar las habilidades sociales, las emociones y la salud. Aquí hay un término que lo hace médico, es la psiconeuroinmunoendocrinología, la cual hace referencia a la relación que tienen todas las partes de nuestro cuerpo, el hecho de nuestra mente, el hecho del bienestar físico, el hecho de que cada cosa que se mueve en nuestro cuerpo, sea dentro del sistema nervioso, sea en nuestra mente, sea físicamente, sea un dolor, independientemente de lo que sea, tiene una influencia en todo lo demás. Entonces, por eso empieza con psico, con lo que pasa en nuestra mente, nuestras emociones, neuro, el sistema nervioso en general, que va a ser el que envía señales a todo el cuerpo, incluso el que se encarga sin que nosotros seamos realmente conscientes de que respiramos, de que nos movemos y de que cumplimos nuestras funciones básicas. El inmuno, nuestras defensas, nuestra capacidad de responder ante ciertas amenazas externas, y endocrinología, nuestras funciones hormonales que un poco regulan lo que es todo lo anterior mencionado. Nos hacen que todo esto tenga que tener un equilibrio importante. Ojo, como muchas veces lo ha mencionado en sus videos, en sus publicaciones, el doctor Daniel López Rossetti, el estrés. El estrés no es más que ese equilibrio entre lo que nos da la vida y entre lo que podemos soportar. Muy bien lo ejemplifica con la mochila que nosotros cargamos. Si nosotros cargamos una mochila con un peso más del que podemos soportar, entonces habrá un desequilibrio y esto se verá repercutido en la salud. No solo en la emoción de que tal vez me siento estresado o me siento mal, sino que esa es información que nuestro cuerpo está dando de que en este sistema tan complejo, está pasando algo y nosotros tenemos que tener cuidado porque la mayoría de afectaciones se dan en el sistema cardiovascular. Y uno de los mejores remedios, una de las mejores cosas para nosotros mantenernos en un buen estado sin estrés es la risa. La risa libera muchas endorfinas. La endorfina es un neurotransmisor muy positivo que nos ayudará. Ojo, el estrés es igual a sufrimiento. El hecho de que estemos estresados quiere decir que hay algo dentro de este sistema complejo que está haciendo que la balanza no esté en un nivel óptimo. Y lo mismo, ¿no? Está bueno tener una tristeza porque es parte de nuestra adaptación quizá a sucesos, a cosas que van pasando en la vida, es nuestra reacción y lo que nos hace adaptarnos a esta nueva realidad,
Pero la depresión va más allá, es un ejemplo entre el estrés que también es sufrimiento, ¿no? Nuestras decisiones, ya en el penúltimo capítulo, nos habla de que nuestras decisiones son emoción, son prácticamente emoción pura que a fin, en el fin último del proceso es un poco modulada racionalmente. ¿Cómo funciona el proceso de la decisión? El área tegmental ventral, más bien las áreas que funcionan dentro del proceso de decisión, esta área tegmental ventral donde se encuentra la producción de dopamina, que es la encargada del placer. Mucho tiene que ver esto con lo que veíamos en inteligencia emocional, que nuestras decisiones muchas veces son un asalto de la amígdala, esa parte más primitiva de nuestro cerebro. El área cingulada anterior, donde están ya nuestras emociones, es un poco más ya el cerebro límbico, y se resalta último la amígdala. Entonces, esas áreas que son emocionales mayormente y de carácter más primitivo, son las que en primera instancia forman parte de una decisión que nosotros creemos es más racional, es parte de nuestra corteza prefrontal, pero esto es una mentira y aquí confirma algo que ya tratamos en un libro anterior de Jürgen Klarik, ¿no? En el cual dice que nosotros creemos que tomamos una decisión y él hace referencia a las decisiones que compra y sabemos lo que hacemos. Sin embargo, existe todo esto, todas estas áreas que son las que toman la mayor parte de la decisión, y la última, la corteza prefrontal, que es donde está la razón, realmente no interviene tanto. El corazón decide y la razón simplemente justifica. Esta es una de las frases que más me gustó dentro de este libro. Y hay que tener aquí ojo con la intuición, que es aquella memoria de nuestro cuerpo, es la que nos hace tomar la mayoría de nuestras decisiones, porque realmente para decir que nosotros tomamos una decisión razonable es que la meditamos, la pensamos, la hacemos lógica, y sin embargo todo el día tomamos decisiones, y si usáramos ese proceso de raciocinio en cada decisión, viviríamos realmente agitados, cansados. Entonces la intuición, el hecho de cómo manejar mi vehículo, de cómo dirigirme al trabajo, esas pequeñas decisiones del día a día, son una muestra que se da en la intuición más que en una decisión consciente. 99% de las vivencias se olvidan. Y esto es una gran muestra de que nuestro consciente es muy pequeño y muchas veces sobrevalorado, ¿no? Porque pensamos que la mayoría de cosas que hacemos son conscientes. Igual ya lo vimos anteriormente en el libro de Daniel Kahneman, como el sistema 1, que era un sistema espectacular, un sistema muy bueno para simplificar nuestro mundo, para poder desarrollarnos en el día a día. En realidad nos ayudaba mucho, y sin embargo tenía ciertas cositas que podríamos decirlas ciertas fallas en las cuales sí deberían entrar la razón. Por ejemplo, la heurística, esa capacidad de responder emocionalmente a preguntas a las que no tenemos respuestas, ¿no? Esa incapacidad del ser humano de quedarse callado ante una situación. El anclaje, el hecho de tomar puntos de referencia que nos imponen y hacer que nuestras decisiones se vayan en base a ese punto de referencia. El efecto halo, que ante la primera impresión, ante lo primero que se esté hablando, se tome más importancia de lo demás que se trate de ese mismo tema. Los sesgos de confirmación, igual la disponibilidad, son cosas que se vio en el libro de Kahneman y que nos hacen ver que a pesar de que este sistema automático, este sistema de intuición sea indispensable para nuestra supervivencia, hay ciertas cosas que el sistema de la razón debería ir acoplando para hacernos un poco mejor en la toma de decisiones, ¿no? Y por último, el equilibrio y el bienestar. Se habla y se habló mucho de la subjetividad, y aquí dice,
emplea un término bienestar subjetivo percibido, que es la capacidad de voluntad en el cual la razón y emoción se van haciendo subjetivas, ¿no? Si yo aprendo a tomar los sucesos, todo lo que pasa con mi voluntad, con una carga positiva, entonces vamos a poder tener más fácilmente bienestar subjetivo percibido por cómo tomamos las cosas, por cómo aprendemos a ver el mundo. Y se ve, ¿no? Se ve esto en vínculos afectivos, por ejemplo, se ponen ejemplos en el factor económico, en objetivos y experiencias, se analiza cada uno de estos detalles, igual que son de los que más energía nos llevan a nosotros las personas, y se queda aquí en dos situaciones: en la situación hedónica, la cual habla del placer, siendo muy importante que haya momentos por los cuales disfrutarse, estar alegres, los que esos pequeños momentos que dan sentido a la vida. Y el sentido eudaimónico, el cual ya es el propósito en sí, ¿no? El seguir un propósito, el seguir una senda en nuestro camino de vida. Con esto se concluye, y en realidad se destaca que son buenos los conceptos por los cuales nos ha llevado en este libro el doctor Daniel López Rossetti, y muy interesante de tomar en cuenta por separado. Un gran investigador en realidad lo demuestra en este libro, y eso es todo. Gracias.